el siguiente elemento importante en el cual debemos enfocarnos es en lo que es el soporte de red, el soporte para nuestra base de datos. Porque recuerden que las bases de datos por lo general requieren de una forma de comunicación en red. Es raro un sistema que trabaje de manera independiente. Dígame, señorita Carpio, que la veo que enciende el micrófono y lo apaga. Si quiere preguntar algo, aproveche. Bueno, continúo entonces. Entonces nosotros sabemos ya que debemos contar con una adecuada y eficiente red de comunicaciones que nos permita el transferir la información. Miren, a permiso. La silla no puede abrir. El transferir nuestra información entre los diferentes puntos donde es necesario. Entonces los servidores de base de datos, en este caso, deben proporcionar mecanismos de comunicación óptimos, pues como de la manera en la que se envíe la información dependerán parámetros tan importantes como es la velocidad de acceso a los datos. Entonces allí debemos tomar muy en cuenta nuestra red en la cual usamos para comunicarnos con la base de datos. También influye bastante en lo que es la parte de seguridad y de disponibilidad. Todos los sistemas gestores pueden contar con múltiples configuraciones de protocolos, adaptándose a los estándares existentes en la actualidad, como por ejemplo el TCP/IP, el IPX, el SNMP, etcétera. Nosotros hemos hablado ya de muchos de estos protocolos, siendo importante no solo el canal que usemos para las comunicaciones entre los servidores, sino también la forma en la que es transmitida dicha información. Recuerden que en este caso lo más conveniente sería que nuestra información sea encriptada de manera adecuada para poder así garantizar en lo posible que no pueda ser accedida con facilidad por entes externos no autorizados, elementos de los cuales hemos hablado ampliamente en clases anteriores. Para este punto debemos pensar en qué tipo de base de datos queremos construir. Como ya sabemos, existen dos tipos fundamentales: las relacionales o SQL y las no relacionales o no SQL. Cuando hablamos de las bases de datos relacionales, debemos pensar que son aquellas. Vamos a hacer algo para despertarlo un poquito. Vamos a mandar a Liga a leer. Voy a jalar por aquí abajo. Valdivia, lea por favor ese breve fragmento. Picoy. ¿Podrá leer Valdivia o Picoy, alguno de los dos? El que esté primero. Profe, buenas noches. A ver, yo leo. Ajá. Base de datos relacional. Es aquella base de datos donde la organización de la información se realiza mediante el uso de tablas, índices y registros. Muy bien, gracias. Entonces, como ustedes saben ya, en las bases de datos relacionales usamos este tipo de elementos, asumiendo que toda la información guarda algún tipo de relación o de interacción entre sí. Vean que realmente, si vemos el dibujo que está en la parte inferior, todos los elementos pueden ser accedidos desde otros. Si tenemos este elemento, él puede tener relación con este que está al final,
a través de esta ruta o recorrido. Y así podemos ver con cualquier tipo de elementos. En cuanto a las características más comunes de este tipo de base de datos, tenemos los siguientes. En primer lugar, que una base de datos se compone de varias tablas, las cuales denominamos relaciones, cuyos nombres deben ser únicos. En segundo lugar, cada tabla está integrada por un conjunto de campos, es decir, de columnas y de registros o filas. Tal como podemos ver en el siguiente gráfico. Ahí tenemos una tabla integrada por 4 filas y 3 columnas, donde a la fila la llamamos registro, conteniendo los datos de un mismo elemento. Y a las columnas las llamamos campos, conteniendo una misma categoría de datos, por ejemplo, nombre, edad, sexo o cualquier otro que hayamos establecido. Existe también lo que es una relación padre-hijo mediante la definición de tablas foráneas, de claves foráneas y de claves primarias. Ahora bien, en cuanto a esto de los campos, podemos decir que los campos son distintos tipos de datos que componen a una tabla. Por ejemplo, el nombre, el apellido, el domicilio. La definición de un campo requiere que en primer lugar el nombre del campo, luego el tipo de campo, el ancho del campo, es decir, el tamaño, la capacidad, y estos se organizan en forma vertical a través de columnas. Fíjense que lo que es el nombre del campo o identificador debe ser siempre único, no puede estar repetido dentro de la base de datos y debe ser significativo, es decir, debe estar relacionado con la información que contiene. Los tipos de campos pueden ser simples, tales como campos numéricos, campos de tipo carácter y campos booleanos, o pueden ser compuestos, que serían aquellos formados por arreglos, cadenas o estructuras. Y su tamaño es el límite de capacidad que él posee. Cuando hablamos de los registros, constituyen la información que va a estar contenida en los campos de la tabla, referida a un mismo sujeto. Por ejemplo, el nombre del paciente, el apellido del paciente y la dirección del paciente, y se encuentran organizados en forma horizontal, es decir, a través de filas. Dentro de los diferentes campos hay uno fundamental del cual debemos tener especial atención, que es el campo clave. Este nos permite establecer la relación entre una tabla padre y su hijo, que se lleva a cabo por medio de claves primarias y claves foráneas. Las claves primarias son aquellas de tipo principal de un registro dentro de la tabla y deben cumplir con lo que es la integridad de datos. Es decir, no pueden estar repetidas, deben ser significativas, etc. Las claves foráneas se colocan en la tabla hija. Deben contener el mismo valor que la clave principal del registro padre. Por medio de esta se hacen lo que son las formas
relacionales. Vean el ejemplo que tenemos en pantalla. La clave llamada nVenta es una clave principal en lo que es la tabla NumVenta. La tabla nProducto es una clave principal en lo que es la tabla productos. Pero cuando nos vamos a la tabla ventas, que es una tabla auxiliar, una tabla hija, podemos ver que contiene como claves foráneas las claves principales de las dos tablas que la conforman. Es decir, se indica el número de la venta, el número del producto y la cantidad de unidades vendidas. Entonces allí tenemos información en cuanto a cómo aplicar claves foráneas y claves primarias. Vamos a analizar entonces ahora